Del empleo, pospandemia es una etapa que estamos atravesando y el empleo ha sido uno de los grandes dañados en el marco de esta situación internacional que nos afectó a todos, que nos atravesó. Hay índices alentadores, hay índices que nos hacen pensar en que la situación comienza a mejorar y por eso nuestro invitado de hoy es Hernán Letcher, economista del CEPA. ¿Qué tal, Hernán? Buen día, gracias por haber venido un Bienvenido, feriado. Hernán. Un placer, un gusto. A ver, ¿de qué números estamos hablando, de qué sectores estamos hablando cuando nos referimos a esta recuperación en el mercado laboral? Estamos hablando de los datos del mes de septiembre. Los datos muestran en la serie de empleo registrado privado unos 20.000 puestos de trabajo generados. Es el dato más significativo del último año, probablemente también de todo el 2020. Se imaginarán que durante el transcurso del año pasado lo que tuviste fue una pronunciada caída. El punto mínimo debe haber sido agosto del año pasado aproximadamente, donde vos computás en términos generales, en esa misma serie que mencionaba, unos 180.000 puestos de trabajo menos. Claro. De esos, a esta altura del partido, con estos 20.000 que mencionaba, se han recuperado 140.000, es decir, todavía restan 40.000. Bueno, Pero cuando uno proyecta, el mes pasado habían sido 8.000 los que se habían generado aproximadamente, y uno decía, bueno, faltan varios meses para recuperar solo lo perdido en pandemia. Con los datos de septiembre, y especulando un poco, ahora voy a hablar de los sectores, pero especulando un poco qué pasó en octubre, noviembre y qué está transcurriendo en el mes de diciembre, uno tiene la expectativa de que llegues a fin de año habiendo recuperado todo lo perdido en materia de empleo en pandemia. Hernán, antes de meternos en los sectores, sí, decinos el asterisco porque me queda una duda. Quedan esos 40.000 ahí remanentes. Esos 40.000 que quedan corresponden a sectores que han cerrado de manera definitiva, por ejemplo, comercios, que en el barrio todos vemos que han bajado sus cortinas y que no han reabierto, o son sectores que de una u otra manera se están reconvirtiendo y abriendo de a poco y de esa manera volviendo a tomar personal. No es uniforme, es heterogéneo. No, lo que quería decir el asterisco es que todavía, cuando llegues a ese umbral de, digamos, de la prepandemia, te quedan recuperar 250.000 puestos de trabajo perdidos en 2018 y 2019. Con lo cual queda mucho por recorrer. Todavía no es un mal dato, al contrario, es un muy buen dato el del mes de septiembre y esta expectativa de que recupere finalmente en el 2021 todo lo perdido. No es heterogéneo, me refiero a que, por ejemplo, en el sector industrial vos hoy tenés 30.000 puestos de trabajo más que a finales del 19. Y tenés otros sectores, como gastronomía y turismo, por ejemplo, que todavía están 20% por debajo de su empleo prepandémico. Es bastante razonable imaginarlo, dado que esa actividad en particular fue la más afectada por la pandemia. Pero un segundo dato positivo, no solo los 20.000 puestos son interesantes, sino el segundo dato es que gastronomía y turismo, justamente, a pesar de estar 20% por debajo, ha generado 3.500 puestos entre esos 20.000. 3.500 son de ese sector que tuvo una característica, por eso es interesante, porque hay que cruzar actividad con empleo. Ya se había empezado a recuperar gastronomía y turismo, pero no generaba empleo, seguía expulsando hasta hace 2 meses atrás. Es decir, vos empezabas a recuperar actividad y sin embargo cada vez tenías menos trabajadores. Esa dinámica se modificó levemente el mes pasado, se estabilizó por decirlo de algún modo, y este mes tuvo un franco crecimiento. En la previa de octubre y noviembre, que ya sabemos en materia de actividad que en términos turísticos fue un boom, con lo cual, y luego vienen las vacaciones, con lo cual uno espera que ese sector, que es el más golpeado por la pandemia, tengan muy buen desempeño en las próximas mediciones. Estamos hablando de un esfuerzo muy grande porque estamos con números altos, ¿no? Pasamos de un 44,7 de pobres en Argentina a un 43,8, o sea, falta mucho, ¿no? Sí, acá hay una cosa también para cruzar que me parece interesante. Yo recién hablaba del empleo registrado privado. En general, a ver, el promedio del empleo registrado privado en ese mismo informe que publicó el Ministerio de Trabajo, el promedio del ingreso es 100.000 pesos, 100.522 pesos. Suena muchísimo. Claro. ¿Quién accede, no? El promedio general. Por eso, digo, es la parte, son 6 millones o algo más de 6 millones de trabajadores que no están en la línea. Cuando se mide la pobreza, se mide una fracción de la sociedad en particular, con un nivel de ingreso en particular que está muy por debajo de esa cuestión, con lo cual diría que quizás en el empleo registrado privado los que tienen el ingreso más bajo, quizás se acercan a ese segmento. El problema es que también tenés un problema de heterogeneidad en materias de ingresos. Y yo recién les mencionaba los datos positivos. Por ejemplo, en términos de ingresos, el último mes, en septiembre, el empleo registrado privado aumentó 4% y cuando lo mirás interanual aumentó 57%, es decir, le ganó la inflación. Ahora, el empleo no registrado, El negro, digamos. perdió
en 2018-2019, pero siguió perdiendo en pandemia y no lo logró recuperar. Y ese sí es el que está medido en la pobreza. Por eso se reduce levemente la pobreza, pero no tiene significación porque no hay un cambio trascendente en materia de ingresos para ese segmento en particular. Hernán, nos quedamos con estas cifras que acaba de mencionar Ale, que tienen que ver con el Observatorio de la Deuda, que pertenece al sondeo que habitualmente hace la Universidad Católica Argentina, la UCA, en función del índice de pobreza, este 43,8%. Pero que se toma como referencia, ¿no? Que se toma como referencia en los últimos años. Claro, como la referencia previa al índice que saca el INDEC, ¿no? Generalmente suele ocurrir esto. Pero también hay otra cifra que alarma y mucho y es que está relacionada con los chicos, Sí, claro. porque lamentablemente aumentó la cantidad de chicos pobres. De 6 de cada 10 chicos pobres que había en la Argentina, esa cifra se fue a 7 de cada 10 chicos pobres. ¿Por Sí, en realidad aumentó, pasó de 65,1 a 65,7, con lo cual casi no, aumentó levemente, pero aumentó, es decir, va a contramano de la reducción de la pobreza, y esto es particularmente llamativo y preocupante. Claro. Sigue la curva de lo que mencionaba recién, digamos, en sectores de menores ingresos y en la población más vulnerable, la pandemia le pegó peor, digamos, por decirlo de algún modo. No tienen menos herramientas para defenderse. Aquel que tenía trabajo registrado tenía alguna herramienta, tenía un gremio y demás. El que no tenía trabajo registrado no podía salir a vender o no quería porque no quería contagiarse naturalmente. Bueno, se veía doblemente afectado y en ese segmento los niños obviamente son El más impacto donde más vulnerables duele, aún. ¿no? El impacto donde Claro. más duele a los más chicos. No, por supuesto. Pero esto es la pandemia, Hernán. ¿Son los números, los indicadores económicos? ¿Es la baja o la suba de la actividad según el vaivén del momento? ¿O es la inflación? No, a ver, en todos los países aumentó la pobreza y aumentó la desocupación por la pandemia. La realidad es eso. Cualquier crisis como la que tuviste con la pandemia tiene características regresivas. Esto que mencionaba recién. Afecta peor o doblemente a aquellos que tienen menos herramientas para defenderse. A ver, en concreto, también es la inflación. ¿En qué sentido? Y si la inflación hubiese sido más baja, ¿el comportamiento hubiese sido otro? Sí, naturalmente. Pero digo, me parece que en el proceso general lo que mete la cola es la pandemia. De hecho, yo soy de aquellos que cree que la inflación aquí en la Argentina tiene dos dimensiones muy significativas en esta etapa. Una es el efecto de los precios internacionales, que de hecho tiene que ver con la pandemia. La otra es la inflación oligopólica por la estructura económica que tiene la Argentina. Pero sí es cierto porque cuando vos cruzás pobreza, lo que haces es poder adquisitivo. Es decir, en realidad cruzás nivel de ingreso la capacidad de poder comprar o no comprar. contra una canasta en particular, que es la canasta Te lo básica pregunto porque alimentaria. quizás los sectores formales de la economía, es decir, los que tenemos un laburo bajo convenio o bajo la estructura de una empresa en blanco, mal o bien, las paritarias. Claro, es ese dato. Bueno, ahora que labura el negro, esa paritaria no existe y la inflación se lo devora. No, y tiene otra dinámica que va más relacionada a que, por ejemplo, al trabajador registrado le sobre un mango. Un ejemplo muy concreto. ¿Quién es un trabajador típico informal? Una persona que vende una feria, supongamos. Bueno, ¿cuándo vende? Y cuando un trabajador registrado de repente sale de su casa, va a la feria y compra algo allí. Ahí se ve mejorado su nivel de ingreso. Con lo cual sigue de alguna manera la suerte del poder adquisitivo general. Y en general más atrasado, porque lo que vos estás viendo es que recién ahora el trabajo registrado privado, el que está mejor, empieza a recuperar levemente su poder adquisitivo, con lo cual todavía no le llegó. ¿No? Es decir, va primero la actividad, después el empleo registrado privado en materia de ingresos y el empleo registrado, no registrado al final. Y esto ha hecho que finalmente la pobreza no se haya reducido de manera significativa en esta última etapa. Nosotros desde CEPA lo venimos diciendo hace rato, que el problema principal es la heterogeneidad en materia de ingresos. Lo ves en los datos del INDEC. Cuando vos ves el INDEC, dice, el empleo privado tiene esta curva que mencionaba, ahora el público y el no registrado no le está yendo bien. Hay una reunión en las últimas horas y eso lo vamos a dejar para otro día porque en esta semana seguramente habrá definiciones con el tema carne, ¿no? Se reunió la mesa de enlace con Julián Domínguez a propósito del esquema de exportaciones, pero no lo vamos a meter ahora en ese tema, pero sí por lo menos un título de una misión argentina. Economistas del ministerio están en este momento reunidos en los Estados Unidos con integrantes del Fondo Monetario Internacional. ¿Argentina llega a un acuerdo finalmente con el fondo, sí o no? ¿Y por qué? A ver. Es probable que sí, me parece que hay vocación del gobierno y del organismo de llegar a un acuerdo. A mí lo que me preocupa honestamente
es que me parece, hay algunas cosas que están muy bien, da la impresión que vos no tenés un pedido de reforma laboral ni previsional, lo cual es interesante. La discusión del déficit, desde la postura del gobierno, decir nosotros la pagamos con crecimiento, me parece también relativamente razonable. No creo que haya discusión respecto de los plazos y esto me preocupa porque creo que es el eje central. El plazo a 10 años básicamente empalma con los vencimientos de los privados y la Argentina va camino a una renegociación, salvo que cambies el financista. Entonces, me parece que todas las posibilidades de discutir el cambio de financista, me refiero que los DEC de los países, no sé, México, que no lo va a usar, que nos lo dé a nosotros, y entonces en lugar de deberle al fondo le debemos a México, o si Arabia Saudita le hace un swap con la Argentina y demás, cualquiera de esas herramientas que nos permita correr al fondo es una buena salida porque básicamente estamos discutiendo o resolviendo o tratando de encarar la problemática de los plazos, que es, para mi forma de ver, lo que no te da certidumbre finalmente y te lleva a un escenario de renegociación. Le pido disculpas a la relativamente producción, pero quiero una consulta porque me interesa tu mirada y tu claridad de conceptos. Siempre fueron complejas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional porque te pone sus recetas, sus miradas, claro, que siempre, normalmente, o en el 99% de los casos, en contra de los laburantes y en contra de la gente porque tienen una mirada macro de lo que ellos entienden. El 1% no sé cuándo fue, pero... Bueno, ponele, por ser generosos. Después de lo que fue el crédito obsceno que le dio la República Argentina en la administración Macri, esta vez el fondo se sienta con condiciones diferentes para poder negociar, porque la verdad está con la mirada del mundo y me parece que no tiene mucho margen como para exigir demasiado, ¿no? Sí, de todas formas me parece que son más responsables o corresponsables de lo que pasó en la Argentina en la debacle 2018-2019. Es de una gravedad inusitada que me parece que no es suficiente que digan, che, no te pido reforma laboral o previsional. Me parece poco en el sentido de que cuando nos dieron el crédito, la Argentina no estaba en condiciones de pagarlo. Básicamente se usó para la fuga, lo dijo ahora el propio Macri, pero los datos así lo indican, incumplieron absolutamente todos los requisitos formales. Fíjate la paradoja, incumplieron los límites del propio crédito que le dan a la Argentina y ahora nos cobran el 4% en lugar del 1% porque incumplieron, superaron esos límites y además nos dicen, no, fuimos muy generosos antes, así que no podemos ser generosos ahora. Es bastante paradójico porque cuando vos lo ves desde el lado argentino decís, pero pará, no me ayudaste en nada. ¿Por qué ahora me deberías ayudar si antes no me ayudaste? Digamos, cuando me diste los 44.000 millones de dólares, nosotros la vimos pasar. Básicamente fue para la fuga. Conclusión, a mí me parece poco esta revisión que hace el fondo. Fíjense que toda la plana mayor que puso el Mocho, que firmó el acuerdo, no está más en el fondo. Es decir, ya hicieron cierta depuración interna, decir, che, eso fue un error. Y de hecho tienen una revisión crítica y probablemente publican una revisión crítica donde digan, como dijeron en el 2004, uy, nos equivocamos, fuimos muy indulgentes, no nos dimos cuenta mucho y demás. A mí no me parece suficiente porque la verdad que hoy los argentinos tenemos vinculado a la deuda con el fondo una problemática estructural sobre la economía difícil de sortear. Hernán Lechar, muchísimas gracias por haber venido a la televisión pública. Un placer. Al contrario, el Gracias, nuestro. Hernán.